Bueno, pues buenas noches, mis hermanos. Les repito, hoy en esta noche vamos a compartir un tema sobre el profeta Jonás. Vamos a utilizar la palabra de Dios, es precisamente el libro de Jonás, el profeta Jonás. Vamos a leer al capítulo 1, versículos del 1 al 6. Después ahí brincaríamos un poquito, estaremos utilizando gran parte del libro del profeta Jonás. Es pequeño el libro, entonces estaremos utilizando gran parte para entender el tema y lo que el Señor quiere hablarnos hoy en esta noche. Así que con mucho respeto, mis hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Les repito, el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 6 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarles que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar y desencadenó una borrasca tan violenta que el barco amenazaba con naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si tu Dios se apiada de nosotros y no perecemos. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Esta es palabra de Dios. Mira, comenzamos primeramente a ver, la palabra de Dios nos habla de que Yahvé elige a Jonás para hacer una obra, lo elige para ser su profeta. Yahvé le habla a Jonás, le dice: hijo de Amitai, prepárate, vete a Nínive y comienza a anunciarles que su maldad ha llegado hasta mí. Dios, te repito, mi hermano, elige a Jonás. Tal vez Dios, sabiendo las debilidades de Jonás, sabiendo los miedos, sabiendo que Jonás iba a renunciar a ese llamado, que iba a renunciar a ese paquete, por así decirlo, que le estaba dando el Señor. Pero aún así Dios lo eligió. Fíjate qué interesante esto. Puesto que Dios es Dios y sabía la forma en la que iba a actuar Jonás. Pero aún así le dice: prepárate, toma camino. Necesito que vayas a Tarsis, necesito que vayas, a Nínive y que comiences a anunciarle a los ninivitas, pues de que la maldad que existe en ellos, la maldad que hay en el corazón de los ninivitas, la maldad en la que vive esa ciudad, pues no es agradable a mí. Es por eso que Dios, hermano mío, antes de destruir o de pensar o de querer destruir la ciudad, de querer destruir Nínive, primero, ¿qué hace? Envía a un profeta, fíjate. Primero les avisa, les dice: ¿sabes qué? Tu maldad es mucha, tu pecado es grave, pero yo no quiero que tú perezcas, no quiero que tú mueras, yo quiero que tú te salves. Y es por eso que te envío a mi profeta. Es por eso que va a ir alguien, es por eso que tú vas a escuchar de que alguien está diciendo que tienes que cambiar tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma en cómo hacer las cosas. Fíjate aquí qué interesante es, hermano, en todo esto, que entendamos claramente las cosas, lo que estamos nosotros viendo, lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces esto mismo sucede entre nosotros. Entre nosotros muchas veces hay maldad, entre nosotros muchas veces, hermano mío, existe todo esto que está sucediendo. Y el Señor se preocupa aún por nosotros, el Señor aún está buscándonos. El Señor, hermano mío, entiéndeme esto, por favor. El Señor envía o quiere enviar
profetas, quiere enviar personas a que hable al pueblo, a que le digan, a que prediquen la palabra de Dios. Y es precisamente lo que estamos hablando. Muchas veces, hermano mío, el Señor nos pide que hablemos y nosotros callamos. Muchas veces el Señor nos pide que hablemos en las redes como lo hacemos en este momento. Y muchas veces no queremos hacerlo, ¿por qué? Por nuestros miedos, por nuestros temores, porque yo no sé hablar, porque yo no sé predicar, porque ¿quién soy yo para decirte? Porque tal vez mi vida, hermano mío, no fue un ejemplo y ahora ¿cómo voy yo a hablar? Muchas veces nos ponemos, fíjate, nos ponemos nosotros mismos esos límites en nosotros. Pero aún así tenemos que entender, hermano mío, que fue Dios mismo quien nos ha escogido. Que Dios mismo te buscó a ti, hermano, que Dios mismo te llamó a ti, que Dios mismo te hizo, te hace en este momento el llamado. Ve y háblale a ese hijo mío. Ve y háblale a esa persona. Ve y háblale a esa persona que está enferma. Dile que tenga fe. Dile que yo estoy con él. Ve y háblale a esta persona que está en medio de una vida deplorable, que está en medio de una vida, hermano mío, de vicios, de tanto desastre. Ve y háblale. Pero ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo el profeta Jonás? Escucha. Dios lo mandó a Nínive. Ve a predicarles, ve a decirles. Pero dice la palabra de Dios, hermano, versículo 3. Jonás se preparó. Fíjate, se preparó. Pero ojo con esto. No se preparó para ir a hacer la voluntad de Dios, sino que dice la palabra de Dios, Jonás se preparó para huir a Tarsis. ¿Qué sucede? Que Jonás, hermano mío, toma el camino diferente. Vamos a poner de esta forma. Dios envía a Jonás a que vaya al norte y Jonás toma camino hacia el sur, para que se entienda el contexto de lo que estamos hablando. Va para el otro lado, en pocas palabras. Jonás se preparó para huir a Tarsis, dice la palabra de Dios, lejos de Yahvé. Bajó a Jope, dice, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Fíjate, mi hermano. Lo que Jonás quería era irse lejos de la presencia de Dios. Lo que Jonás creía, su mente, su pobre mente, era que alejándose, que yéndose de la ciudad donde Dios lo encontró, él iba a encontrar paz, o él iba a estar tranquilo, o él simple y sencillamente iba a esconderse de Dios. ¿Qué sucede esto? Esto que estamos leyendo, hermano, esto que estamos viendo. Apartarse de Dios, esconderse de Dios, para nosotros tiene un significado muy importante, mis hermanos, porque el que se aparta de Dios o el que quiere esconderse de Dios es una persona que vive en pecado, ¿cierto? Recordemos en el libro del Génesis, cuando Adán, cuando Eva van y comen el fruto prohibido. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ir y esconderse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se veían desnudos. En este caso vemos lo mismo, mis hermanos. Jonás quiere alejarse de la presencia de Dios, quiere esconderse, quiere huir. Y lleva esto, hermano mío, a Jonás a apartarse, a tomar ese barco, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando Jonás se sube en ese barco que nos habla la palabra de Dios, Jonás toma un camino, ya lo dijimos varias veces, lejos de Yahvé, o quiere irse lejos de Yahvé. Pero, ojo, mi hermano, ¿a dónde nos lleva a nosotros? ¿A dónde nos lleva el alejarnos de Dios? ¿O a qué nos lleva el alejarnos de Dios? Mira, estamos hablando en este momento, hermano, que estamos viviendo momentos difíciles. Son momentos complicados, momentos donde ya tenemos una cuarentena que, si no estoy mal, ya llevamos 3, 4 meses, no estoy seguro. Son momentos muy difíciles, mis hermanos. Pero nosotros, fíjate, no podemos alejarnos de Dios. Aunque son momentos difíciles, te repito, aunque son momentos delicados, aunque no podemos nosotros en estos momentos estar yendo a la iglesia, no podemos comulgar, no podemos vivir la Santa Eucaristía, mis hermanos, aún así debemos de permanecer con Dios. ¿Cómo? En esta forma, te repito, predicando su palabra, llevando el evangelio, compartiendo por los medios que nos sean posibles.
Porque según nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el momento en que Jonás se quiere alejar de Dios, en el momento en que Jonás toma ese barco, se aleja, dice la palabra de Dios claramente, hermano. Cuando Jonás se sube en ese barco, Yahvé desencadena un viento tempestuoso sobre el mar y desencadena una borrasca tan violenta que el barco amenaza con naufragar. Ojo con esto. ¿Qué enseñanza nos da aquí la palabra de Dios, mis hermanos? Fíjate. Alejarnos de Dios nos va a llevar, hermano mío, a que nuestro barco quiera hundirse. ¿Cuál es nuestro barco? Nuestra vida. ¿Cuál es el barco en el que vamos nosotros en este momento, mis hermanos? Nuestra vida espiritual. Por eso te decía yo al principio, son momentos difíciles, pero debemos estar unidos al Señor. Debemos escuchar su voz, debemos apegarnos, porque entre más nos apartemos de Dios, entre más nos vayamos alejando de Dios, nos va a pasar esto, mis hermanos. Vamos a tener tempestades malas, vamos a tener, hermano mío, olas gigantes que quieren hundirnos. Nuestras propias debilidades, hermano mío, van a terminar en cierto momento de nuestra vida, lejos de Dios, queriendo hundirnos. ¿Hundirnos en qué? En una vida sin fe, tal vez como lo teníamos antes de conocer al Señor, antes de ser unas personas que buscamos ahora la fe, porque no podemos decir que somos personas de fe, somos personas en busca de la fe, mis hermanos. Porque yo no puedo decir que soy una persona de fe, porque si yo fuera una persona de fe, mi hermano, pues yo pudiera hacer grandes cosas, me explico, en el nombre del Señor. Pero nuestra fe vacila también, hermano, ¿cierto? Hay momentos en que no queremos saber nada, hay momentos en que nuestra fe vacila. Entonces somos personas en busca de la fe. Pero precisamente de eso nos habla la palabra de Dios. Que entre más me aleje yo de Dios, mis hermanos, va a haber tormentas, va a haber momentos difíciles. ¿Y qué sucede cuando yo estoy lejos de Dios? Dejo yo o renuncio al cuidado que Dios tiene de mí. No porque Dios me rechace, no, sino porque yo soy el que rechazó a Dios. Yo soy el que no quiero la protección de Dios. Yo soy el que huyo del Señor, ¿cierto? Te repito. Y huir del Señor, hermano, nos lleva a la vida que teníamos antes. Vida de pecado, vida de vicios, vida sin sentido, mi hermano. Una vida tal vez donde solo nos dedicamos a ganar dinero. Una vida donde tal vez, hermano mío, tú eras feliz, tal vez, no lo sé. Pero era una felicidad, hermano mío, que era pasajera. Porque eso es lo que nos da ese tipo de vida. Tú y yo lo sabemos, hermano. La vida que creemos que es feliz cuando estamos en fiestas, cuando hay alcohol, cuando hay drogas, cuando hay, hermano mío, adulterio, cuando hay todo ese tipo de cosas. Tú y yo lo sabemos. El Señor nos llamó y nos sacó, hermano mío, de donde estábamos. Todos lo sabemos. Pero ahora nosotros, te repito, según nos habla la palabra de Dios, queremos regresar nuevamente, queremos irnos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos dice, quédate conmigo. Y yo digo, yo no quiero estar contigo, Señor, yo corro, yo me voy, yo me regreso a donde estaba. Profeta, hermano mío, Jonás claramente nos muestra la palabra de Dios. Él quiso huir de Dios, él quiso alejarse, no quiso hacer la voluntad de Dios, no quiso ser la boca de Dios, no quiso ir a dar el mensaje que Dios le daba a él, no para él, sino para el pueblo, hermano mío. Dios quería salvar a Nínive, quería salvar a toda una ciudad, pero este profeta, hermano mío, simple y sencillamente no quiso ser él el instrumento de salvación. Es lo que yo te pido que pensemos en este momento, hermano, que recapacitemos. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido, hermano mío, que des una palabra? Y esa palabra la has tenido en tu boca, ha estado en tu lengua y no ha podido salir, hermano mío. Y no son palabras, hermano mío, de sabiduría, no, son palabras muchas veces sencillas. Un te amo, un te perdono, un decir, hermano, ánimo, Dios te ama, Dios está contigo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos renunciado a hacer la voluntad de Dios? Pensemos, hermano, realmente lo que hacemos. Dios me envía
a dar amor y yo me dedico a dar odio. Dios me envía a dar perdón y yo me dedico solamente, hermano mío, a mostrar resentimiento. Dios nos manda entre familia que haya amor, que haya paz, que haya tranquilidad. Y solamente nuestras familias viven los celos, viven los problemas, vive cada día el resentimiento, vive cada día la división, vive cada día todo eso. Eso, hermano mío, es lo que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos envía a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hablemos, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere que actuemos y no lo hacemos? ¿Por qué? Porque quiero hacer mi voluntad. Porque quiero huir lejos de lo que Dios quiere de mí. Yo no quiero trabajar para el Señor. Yo no quiero hacer la obra del Señor. Yo no quiero hablar del Señor. Y después nos estamos quejando, ¿por qué mi vida está de esta forma? ¿Por qué no encuentro la paz? ¿Por qué no encuentro la tranquilidad? ¿Por qué me va mal en mi trabajo? ¿Por qué me va mal en mi economía? ¿Por qué me va mal en el ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque nos hemos alejado de Dios. Porque no estamos actuando como Dios quiere, hermano. Nos metemos, como dice la palabra de Dios, así como Jonás se metió en ese barco para huir y llegó a las olas, te repito, llegó al punto de naufragio. ¿Por qué? Solo por huir de Dios. Nada más por eso, hermano. El barco amenazaba con naufragar, dice la palabra de Dios. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Luego, fíjate aquí, hermano. Fíjate esto, versículo 5 es importante. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Esto es importante, hermano, porque nos muestra la palabra de Dios. Aquí nos está mostrando que en ese barco había gente de diferentes creencias. Cada quien pedía auxilio a su Dios. Cada quien llamaba a lo que creía. Y después dice la palabra de Dios, luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. Esto es importante, hermano, y tenemos que entenderlo claramente. Cuando dice la palabra de Dios que aquellos marineros, aquellas personas comenzaron a arrojar por la borda la carga del barco para aligerarlo, nos está hablando claramente, mis hermanos, en nuestra persona. Tenemos que darnos cuenta, hermano, te repito, que para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos escuchar al Señor, para que podamos nosotros hacer lo que el Señor nos pide, tenemos que aligerar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo les daré descanso, dice Jesucristo en el Evangelio. Aquí, hermano mío, nos está diciendo la palabra de Dios por el profeta Jonás. Y aquellos marineros comenzaron a aligerar el barco. Esto nos está hablando, te repito, de nosotros mismos. ¿Qué significará, hermano mío, que saquemos todo lo de nosotros? Todos nuestros malos deseos, todos nuestros malos pensamientos, todo lo que es carga para nosotros, tanto espiritualmente, mis hermanos, como emocionalmente. Si Dios te pide, hermano mío, regalar el perdón, tú vas a tomar el camino equivocado. ¿Por qué? Porque mientras no saques esa carga que hay en tu corazón, de que te dañaron tal vez, de que tienes una herida profunda, hermano, no escondamos las cosas. De quien te dañó profundamente, está bien. Pero el Señor te pide, hermano mío, que avientes, que arrojes de ti mismo ese dolor, que lo saques. ¿Por qué? Porque ese dolor no te deja ser feliz. Ese dolor viene a tu corazón, viene a tu mente a cada paso que das, hermano. Por eso el Señor te dice, arroja, suelta, saca, tira, entrégame tu dolor. Aligérate tú mismo. ¿Para qué? Para que puedas vivir feliz.
para que sepas hacer mi voluntad, para que sepas entender lo que yo quiero de ti. Saca, fíjate qué interesante es esto, hermano. Sacar de nosotros todo esto. ¿Para qué? Para poder hacer, hermano mío, la voluntad del Señor. Así de fácil. Dice la palabra de Dios, hermano. Seguimos leyendo versículo 5. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. A Jonás no le interesaba lo que pasaba. El barco se hundía, los marineros preocupados, los marineros sacando todas sus cargas, y Jonás baja a dormir. ¿Por qué? Porque todo esto, hermano mío, nos muestra claramente. Aquel Jonás que huía de Dios, hermano, era una persona, nos habla aquí, no solamente el estado de que está dormido, no es tanto físicamente, sino espiritualmente. Fíjate qué interesante es entender todo esto, hermano. Lo que nos muestra la palabra de Dios. Entre más me voy alejando yo de Dios, pensemos un momento, entre más me aparto de Dios, más me voy desinteresando de las cosas de Dios. Entre más dejo yo de orar, más voy a aborrecer, por así decirlo, la oración. ¿Me explico? Entre más deje yo el rosario de lado, pues más me va a desinteresar el rosario. Entre más yo deje, hermano mío, los grupos de oración, entre más deje yo de hacer la obra del Señor, pues en pocas palabras, hermano mío, Dios va a terminar siendo un don nadie para mí. Fíjate qué interesante es esto. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra que Jonás dormía, no le preocupaba nada. Y no es de que no le preocupara porque tenía mucha fe o porque confiara en Dios. No, es todo lo contrario, hermano. Es muy diferente, te repito, entregarnos al Señor, ofrecernos al Señor, darle todo al Señor y que Él tome nuestras cargas, Él tome nuestras preocupaciones y nosotros descansamos en su paz. Eso es hermoso, ¿cierto? Pero esto que nos muestra del profeta Jonás nos habla claramente cómo él dormía, te repito, pero porque no le interesaba lo que pasaba. A él le daba lo mismo, hermano, pocas palabras. Él lo que quería era seguir huyendo de Dios, alejarse lo más posible de Dios. Él creía que ese barco lo iba a llevar, te repito, lejos de Dios y que ya había librado el mandato que Dios le daba. Esconderse de Dios, imagínate, mi hermano. Dice la palabra de Dios, el capitán del barco se acercó a él y le dijo, ¿qué haces aquí durmiendo? ¿Qué haces aquí durmiendo? Fíjate esa llamada de atención, hermano. Ese despertar espiritual de lo que estamos hablando. Aquel capitán se acerca y le dice, ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate, es tiempo de levantarte. Levántate e invoca a tu Dios, a ver si tu Dios se apiada de nosotros y no perecemos. Palabra de Dios. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué tanto es tu adormilamiento que tienes? ¿A qué tanto te has alejado de Dios? ¿Qué tanto te has apartado de Dios, hermano? Como tienes 3, 4 meses, te repito, que ya no asistimos a misa, que no tenemos grupo de oración, pues ya nos da lo mismo, hermanos. Ya me da lo mismo lo que pase, me da lo mismo si vuelve el grupo,
Me da lo mismo si vuelve algún día todo esto. Ya no me interesa. Porque yo creo o he pensado que lejos de Dios, pues mi vida es más tranquila, que mi vida es más serena, de que ya no tengo responsabilidades de ir cada semana al grupo, de que ya no tengo responsabilidades de hacer nada. Fíjate, mi hermano, el mundo es lo que nos quiere enseñar, es lo que nos quiere mostrar, hermano. Con todo este desastre que ha pasado, hermano, de esta pandemia que estamos viviendo, el mundo es lo que quiere que nosotros creamos, que estamos bien lejos de Dios, que es bueno estar lejos del Señor, que no ocupamos, hermano mío, la misa, que no ocupamos la oración, que no ocupamos el rosario, que no ocupamos nada, hermano. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente, hermano mío, lo que tenemos que hacer. Tú y yo, hermano, hemos sido llamados especialmente por Dios, tú lo sabes. Y Él tiene un plan para nosotros. Y Él nos pide que hablemos. Él nos pide que gritemos, hermano mío. A Jonás le pedía que hablara, que gritara a Nínive, que la ciudad iba a ser destruida. A ti y a mí nos habla, hermano mío, que gritemos, que hablemos, que este mundo, hermano mío, se está perdiendo por la falta de fe. Y nosotros callamos. Y nosotros huimos, nos vamos lejos del Señor, hermano. Entendamos lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Quiero brincar, fíjate. Estamos leyendo el capítulo 1 del libro de Jonás. Ya leímos ahorita del versículo 1 al 6. De aquí quiero brincar un poquito al versículo 11, con esto quiero terminar. Versículo 11 dice la palabra de Dios. Después de que aquel barco estaba a punto de hundirse por la tormenta, por lo que estaba pasando, dice el versículo 11. Los hombres, aquellos marineros, los hombres remaban para llegar a tierra firme, pero no podían, porque el mar seguía enfureciéndose en torno a ellos. Entonces gritaron a Yahvé, diciendo: ay, Yahvé, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos manches con sangre inocente, pues tú, Yahvé, has actuado según tu voluntad. Así le dejamos, palabra de Dios. Lo que quiero resaltar, hermano, versículo 13. Los hombres remaban para llegar a tierra firme, pero no podían. ¿Qué significa esto, hermano? Que muchas veces nosotros queremos actuar en nuestra propia persona, queremos actuar por nuestras propias fuerzas, creemos que podemos hacer las cosas, creemos que podemos actuar a como yo quiero. Pero aquí nos muestra la palabra, dice que aquellos hombres se cansaban de remar, hacían todo su esfuerzo y no podían, hermano, no podían avanzar absolutamente nada. Tal vez, hermano mío, de tan fuerte que estaba el mar, las olas, aquellos hombres tal vez solo daban vueltas en aquel barco, no sé, imagínatelo. El caso es que dice la palabra de Dios que aquellos hombres no podían llegar a tierra firme. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, hermano. Podemos cansarnos, podemos luchar, podemos actuar por nuestra propia fuerza, pero al fin de cuentas lo único que vamos a hacer es cansarnos, agotarnos y no vamos a avanzar nunca nada. Tenemos que ser como aquellos hombres, hermanos, que le gritan a Yahvé: Yahvé, sálvanos. Señor, he huido lejos de ti. He querido tomar mi propio camino. Ya me di cuenta que no puedo, Señor. Necesito regresar a ti. Menciono ahorita rápidamente, se me viene a la mente el Evangelio de San Lucas. Aquel hijo pródigo, hermano, que pide la herencia a su padre, se aleja, se gasta la herencia. Después sobreviene una hambruna, dice la palabra de Dios, en aquel país donde está el joven. Después piensa aquel joven: en la casa de mi padre los sirvientes comen mejor que yo.
Ya sé, dice el joven, regresaré donde mi padre, le pediré perdón y le diré que me trate como uno de sus esclavos. El joven regresa, en el momento que regresa el padre lo ve, se alegra, le pone sandalias nuevas, le pone vestido nuevo y le regresa su dignidad de hijo de Dios. Así somos nosotros, hermanos. Lejos de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Una vida de aparente alegría, pero a fin de cuentas es tristeza. Una vida lejos de Dios, hermano mío, nos va a llevar a naufragar. Nos va a llevar a perdernos, hermano. Pero cuando recapacitamos, cuando nos acordamos de Dios, cuando clamamos a Él, Él viene, nos rescata, nos sana, dice Juan 10:10, y nos da vida y vida en abundancia, mis hermanos. Tenemos que entender un poquito, te repito, sobre la enseñanza que nos da Jonás. El profeta rebelde, el profeta que no quiso cumplir la voluntad de Dios y estuvo a punto de perecer. Todos sabemos más adelantito, mis hermanos, lo que sucede con Jonás. Lo echan al mar, viene la ballena, se lo traga, a los 3 días lo arroja ya en tierra firme. ¿Qué sucedió con Jonás? Huyó de Dios, Dios fue por él, lo encontró y lo trajo a donde Dios lo quería. Así es Dios, mis hermanos. Podemos huir de Él, podemos alejarnos de Él, pero no podemos, hermano mío, huir de Dios. Dios siempre nos va a encontrar y nos va a traer al camino que Él nos quiera. Somos nosotros los que decidimos ir a batallar. Somos nosotros los que decidimos ir, hermano mío, a naufragar, a pasar momentos difíciles, cuando el camino es directo en lo que Él nos muestra. ¿Qué es la enseñanza de esta noche, hermano? Un camino alejado de Dios, camino de dolor. Un camino por donde Dios nos dirige, tal vez camino difícil, pero camino seguro porque Dios está con nosotros, mis hermanos. Así que hoy en esta noche, hermano mío, con esta enseñanza que el profeta Jonás nos ha dado, espero que reflexionemos y entendamos cada uno de nosotros lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios nos está pidiendo. Así sea, mis hermanos. Vamos a cerrar en esta noche dándole las gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos.